Dios le bendiga, amado. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Filemón. Filemón. En Filemón 1, a partir del verso 1. Puede permanecer sentado si desea, lo importante es que estemos en reverencia y con nuestro corazón más que dispuesto a recibir la enseñanza del Señor, permitir que Dios ministre, ¿verdad?, nuestras vidas conforme a su voluntad. En Filemón 1, a partir del verso 1. Amén. Dice la palabra del Señor en Filemón 1, a partir del verso 1. 1, a partir del 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo conveniente, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Padre, te doy gracias por tu amor y misericordia, gracias una vez más por esta oportunidad. Señor, bendice nuestras almas, asístenos como sueles hacerlo. Señor, que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón, siempre estando dispuestos a poner por obra, Señor, todo lo que tu palabra nos manda a poner por obra. Y de esta manera, Señor, siempre tengamos como intención el que tú seas glorificado en todas las cosas. Por Cristo Jesús. Amén. Cuando uno empieza considerando esa salutación, ¿verdad?, ese saludo particular de Pablo, en el mismo saludo uno puede, ¿verdad?, darse cuenta que Pablo se identifica como un prisionero, por lo cual Pablo se encontraba preso. Y es algo que no solo en los versículos del 1 al 3, sino que es algo que repite. Se repite en otros versículos como el 7, 13, 22 y 23. Y posiblemente tenga Pablo la intención, ¿verdad?, porque el énfasis nunca se da al vacío, siempre tiene una intención. Cuando uno enfatiza mucho, ¿verdad?, sobre algo, es por alguna razón, hay una intención, por lo cual lo hace. Y posiblemente Pablo tuviera como intención que estuviese consciente el precio que estaba pagando por la causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y esto es algo que en lo que uno debe detenerse y reflexionar. Cuando verdaderamente nosotros priorizamos con toda responsabilidad en ser verdaderamente siervos, ese es el precio que debemos estar dispuestos a pagar.
cuando verdaderamente nos queremos identificar con Cristo, vivir identificados con Él y su verdad, y hay una intención de parte nuestra de consagrar nuestra vida, ¿verdad? De alinearnos al propósito santo, y no estamos para nada dispuestos a renunciar a esa verdad, sino que estamos más bien dispuestos incluso a morir por ella, es algo que debemos esperar. La persecución se sufre por causa de la verdad. Con lágrimas se esparce la semilla del Evangelio. Cuando hay una sincera devoción de nuestra parte, cuando como creyentes procuramos ser verdaderamente fiel a Dios, sí se sufre, se sufre. Muchas veces somos incomprendidos, muchas veces somos simplemente atacados injustamente por el prejuicio religioso que alguien pueda tener, simplemente por el hecho de que alguien repudia la idea de la religión o la idea de un Cristo que se entrega a fin de salvarnos, ¿verdad? Porque tenemos la necesidad de ser salvos. Pues para muchas personas no hay tal necesidad. Y para muchas personas la religión lo que ha hecho es más daño que bien, ¿verdad? Y muchas veces por causa de estas cosas, los cristianos sufren. Sufren porque enfatizamos en la importancia de vivir para agradar a Dios, para honrar a Dios, lo que implica que nuestras vidas deben ser vidas consagradas a Él. Deben ser vidas que estén comprometidas con sus mandamientos, ¿verdad? Con su palabra. Algo que en el mundo, ¿verdad?, se repudia. La gente quiere vivir a sus anchas, ¿verdad? Quieren tener libertad para hacer lo que les place. Y cuando uno entonces confronta esa falsedad, esa falsa libertad, y expone que más bien es esclavitud, y entonces, ¿verdad?, trae a colación la necesidad entonces de ser libre de esas prisiones en Cristo, pues uno lo que se gana es el repudio de mucha gente. Pero ante esa realidad, tenemos que preguntarnos si verdaderamente nuestro compromiso es con el Señor y es con su verdad, antes que con cualquier otra cosa. Pedro, por ejemplo, mostró esta fidelidad no solo de hechos, viviendo una vida de total entrega al Señor, sino que también a viva voz lo expresaba sin avergonzarse del Evangelio ni del Señor, sin avergonzarse en lo absoluto. Y él decía, él expresaba que era conveniente, era más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que como cristianos debemos entender que mucha gente no estará dispuesta a simpatizar. Tampoco, y es algo que debemos entender, tampoco estamos necesariamente para congraciarnos con la gente. No se trata de hacerle mimos y cucas monas a la gente, no estamos para agradar a todo el mundo y por causa de querer atemperarnos a los tiempos y a esta cultura, ¿verdad? Vamos a tratar de evitar, de exponer la verdad, aún esa verdad que puede ser del todo cruda y que el pecador necesita conocer. Pablo vivía el Evangelio. Y se trata de eso, de vivir el Evangelio. No es ser un buen conocedor, no basta con ser conocedor de la verdad, sino verdaderamente vivir el Evangelio. Y el énfasis de Pablo creo que tenía la intención de transmitir a Timoteo y animarlo a su vez, a Filemón, no porque Filemón no fuera un hombre fiel, sino todo lo contrario, precisamente por cuanto Filemón es un hombre fiel, un bienhechor de la causa, de la obra del Señor, lo que hace con este énfasis es animarlo, que a pesar de ese sufrimiento que pueda sobrevenir por causa de la verdad, pues que venga, porque añade un mayor peso de gloria a quienes amamos y servimos a los intereses del reino de Dios. Recordemos que el sufrimiento que podamos experimentar de este lado del cielo, entre tanto no estamos en la misma
presencia de Dios o no hayamos sido acogidos por esa presencia de Dios cuando nos llegue el momento, lo que añade es un mayor peso de gloria. Y es algo temporal, no es algo eterno el sufrimiento, porque así lo ha declarado el mismo Señor. Y es conveniente que aún con muchas lágrimas, sufrimiento, sigamos siendo insistentes, sigamos siendo consistentes en las cosas del Señor y estemos siempre dispuestos a esparcir la buena semilla, porque créame, Dios se encargará de que esa buena semilla caiga en terrenos fértiles, en corazones fértiles, y eventualmente Él hará posible que germine esa semilla en esas personas y sean rescatadas para la gloria del Señor, para testimonio del poder del Evangelio de Dios. Así es que esa debería ser, pienso yo, esa debe ser la intención. No veo que pueda ser otra. La intención por la que Pablo quizás en esa salutación a Filemón pone especial énfasis en cuanto a sus prisiones. Pero hay otra cosa que uno debe considerar al respecto. Estando Pablo preso, está en una mayor disposición de servir a Dios que otras personas que no necesariamente estaban en prisiones. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? A veces hay personas, hay creyentes, salvos, en otros lugares donde están enfrentando, ¿verdad?, la hostilidad hacia el cristianismo y de qué manera, ¿verdad?, están pagando el precio de ser cristiano en esos lugares y a pesar de ello se muestran fieles, están dispuestos, son perseverantes, son consistentes y producen más a veces que creyentes que tenemos tanta abundancia y que gozamos de una mayor libertad incluso religiosa. Y eso nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo por la causa del Señor. Cuán perseverantes estamos siendo en las cosas del Señor. Cuán dispuestos, cuán diligentes estamos para atender los asuntos de Dios. O hay otras cosas que importan más, que de pronto, ¿verdad?, importan más. Pues es interesante que puedan haber personas que teniendo una serie de limitaciones, incluso viviendo en lugares donde hay unas restricciones a la libertad religiosa o a la práctica de culto, tengan más ánimo, más entusiasmo y estén más dispuestos a hacer lo que la iglesia debe hacer o como cristiano se debe hacer. Y sin embargo me temo que en otros contextos donde estamos acostumbrados a la abundancia, a la comodidad, eso pueda de alguna manera tener un impacto negativo en la vida de muchos creyentes que quizás lo que ha pasado con nosotros es que nos hemos montado en esa ola y nos hemos olvidado y nos hemos relajado tanto, nos hemos calmado tanto, nos hemos enajenado de nuestro deber, de nuestra responsabilidad. Tenemos que tener mucho cuidado porque Dios demanda de nosotros como hijos suyos y nosotros no podemos dejarnos llevar por la manera de pensar del mundo o incluso tampoco debemos dejarnos llevar por la manera de pensar de cristianos que han empezado a mostrar cierta debilidad y cierta dejadez, ¿verdad? Y cierta lentitud para hacer lo que se debe hacer. Tenemos que tener cuidado a quien damos oído. Pablo logró mucho más desde su prisión. Y eso es algo, amado, que llama la atención. Porque uno pensaría, en un momento de angustia que sobrevenga la vida de uno como cristiano, pues uno estaría quizás lamentándose, llorando, y está bien. Hay casos, hay situaciones, ¿verdad?, extraordinarias que pueden llevarnos a vernos sumidos en un grado de depresión, no necesariamente algo severo, y lloramos y lo sufrimos. Pero simplemente quedarnos postrados y volvernos totalmente insensibles al deseo de Dios
Y lo que Dios requiere de nosotros por la situación que nos ha sobrevenido es inaceptable. Y Pablo es un testimonio vivo a Filemón, pero no solo a Filemón, sino a los cristianos de todos los tiempos luego de lo acontecido. Porque yo lo leo y para mí me reta a mí, me desafía a mí. Y de hecho, es lo que debemos procurar cuando consideramos el texto sagrado. Cómo esa verdad me desafía a mí. Aunque esa persona vivió en otro tiempo, lo cierto es que compartimos la responsabilidad. La misma responsabilidad que él tuvo, la tenemos nosotros, la tiene la iglesia, la tiene cada cristiano. Y no necesariamente yo esté con unos grilletes, no necesariamente haya sido apresado y esté confinado en una jaula o entre unos barrotes, pero hay otras cosas que nosotros mismos permitimos que nos confinen. Y eso que permitimos que nos confine, ¿usted sabe lo que es eso? Un ídolo. Cuando eso se vuelve más importante y le damos más prioridad, usted sabe que hasta nosotros mismos, ¿verdad? Podemos empezar a preocuparnos demasiado por nosotros, que entonces dejamos de hacer la voluntad del Señor. O empezamos entonces a querer establecer condiciones. Con Dios eso no funciona así. O sea, Señor, si tú me sacas de esta situación, pues entonces yo voy a corresponder a tu amor y voy a ser obediente. Pero tú procura que todo en mi vida marche todo, mire, como yo quiero. Que no haya enfermedad, que no haya ningún tipo de problema. Entonces, pues quizás yo entonces me lanzo o muestro mayor interés. Pero así no es como funciona, amado. Déjeme decirle, incluso la prueba, la dificultad, es lo que permite que precisamente estemos verdaderamente seguros si estamos en la fe o no, si hemos sido salvos o no. Y eso, de eso testifica la propia vida de Pablo. Si uno se pregunta, ¿Pablo verdaderamente era salvo? Evidentemente. En las peores circunstancias estaba preocupado en producir para el Señor, en obrar para, ¿verdad?, a favor de la obra del Señor, en ver cómo estimulaba a otros estando el preso, ver cómo animaba y estimulaba, era de estímulo a otros a través de los escritos, para que siguieran hacia adelante, ¿verdad?, enfrentando los desafíos que tuviesen por delante, sin retroceder, sin dejar de hacer la voluntad de Dios, sin dejar de glorificar a Cristo en todas, ¿verdad?, las cosas. A Apia la llama la amada, ¿verdad?, amada hermana. Es muy probable que Apia fuera la esposa de Filemón, como también Arquipo fuese el hijo. O sea que en el transcurso de los viajes misioneros del apóstol Pablo, de los primeros 2 viajes, es muy probable que esos 2 viajes, y estamos seguros de eso, ambos rindieron fruto. Parte del esfuerzo, ¿verdad?, parte del fruto que rindió ese esfuerzo del apóstol Pablo precisamente en ser fiel al Señor, fue el hecho de que Filemón, su familia, Filemón, su esposa y su hijo, se convirtieran, ¿verdad?, al Señor. Y al convertirse al Señor, una consecuencia maravillosa fue que en la propia casa de Filemón se estableció entonces, ¿verdad?, en Colosas una iglesia. ¿Y quién predicaba? Filemón. Filemón predicaba. Lo que es estar agradecido, lo que es la consecuencia de experimentar verdaderamente la vida de Cristo. No necesariamente había muchos agrupados, reunidos, pero en esa casa rápidamente se pensó en establecer un lugar de adoración. Y Filemón predicaba, su esposa le asistía, ¿verdad? Y también su hijo, pues se involucró también. Y de hecho, Arquipo se cree que muy probablemente, y esto es en base a Colosenses 4:17, se entiende que pudo haber sido pastor en la iglesia de la Odisea. En Colosenses 4:16 y 17 leemos: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste
del Señor. Así es que hay una probabilidad muy alta de que Arquipo entonces ejerciera el ministerio o el obispado en este lugar. Ahora, había una seria preocupación que la esposa tenía, no solo Filemón, sino la esposa también, porque, ¿verdad? De lo que trata la carta. Por ese esclavo, Filemón tenía esclavos. Y uno de ellos era pillo, lo que decimos acá, como decimos acá, pillo, ladrón, resultó ladrón. Y ocioso también, era medio vago el hombre. Y entonces, pues como pasa, ¿verdad? La persona casi siempre que es ociosa no ocupa la mente en cosas provechosas, y casi siempre ¿qué va a pasar con esa mente? Pues, dado la naturaleza caída nuestra, lo que va a acontecer con toda probabilidad es que termina haciendo cosas indebidas. Pues Onésimo resultó un pillo, un ladrón y ocioso. Y parece que robó algo y luego se va y huye, ¿verdad? De la casa. Claro que más adelante entonces él huye, pero como pasa con muchos pecadores que se encuentran huyendo sin saber que en el camino, en el trayecto, el Señor se les cruza. El Señor los conoce, el Señor tiene un propósito y el Señor se les revela. Ellos huyen, el pecador huye de su impiedad, de su pecado, a veces sin entender necesariamente lo que está pasando, y no tiene esta capacidad de discernir y de buscar necesariamente a Dios, pero eso no es problema para Dios, aunque no lo busque. Dios se cruza en el camino del pecador, ¿verdad? Y siempre hace maravillas, se glorifica. Y Dios tenía los ojos puestos en este ladrón, en este pillo, que huía. Y Dios se iba a glorificar. Dios no se le iba a mostrar de manera visible, física, no. Pero sí de otra manera se le iba a mostrar. Y a través de sus instrumentos. Nosotros somos instrumentos de Dios, que Dios ha separado, ha santificado, barro que en las manos de Dios le ha dado forma para que sean útiles y servibles a su causa. Y que debemos nosotros, como instrumentos en las manos de Dios, sentir gran satisfacción y alegría, contentamiento, al saber que Dios nos ha hecho parte de un propósito tan extraordinario, como lo es la intención de salvar a los perdidos. Sería triste y lamentable que un creyente no sienta tal satisfacción y no sienta tal deseo. De hecho, llevaría eso a pensar a uno, a cuestionar la fe que profesa esa persona. Dios ha puesto en nuestros corazones esa sensibilidad, ese amor por Él y esa sensibilidad a la necesidad más apremiante que tiene el ser humano perdido, la salvación. Si usted vive cada día de su vida y en su mente usted no se preocupa, no está en su mente para nada la necesidad de los perdidos, no ora por eso, no piensa cuando tiene la oportunidad en testificar o hablar o compartir el Evangelio, amado, eso es algo cuestionable. Tendría que cuestionarse si verdaderamente es de Cristo o no, porque es algo que Dios hace posible en nuestra vida. Y Pablo es un hombre guiado por el Espíritu Santo. Filemón es un hombre guiado por el Espíritu Santo. Nosotros debemos todo el tiempo desear ser dirigidos por el Espíritu Santo y preguntarnos qué desea el Señor. Porque el Espíritu Santo nos va a dirigir hacia aquello que es del agrado de Dios, a aquello que sea su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad
en relación con los perdidos, que prediquemos el Evangelio, que anunciemos las buenas nuevas de salvación, que testifiquemos con nuestra propia vida que el Señor es real y que Él da verdadera libertad. Él hace libre, Él perdona, Él salva, Él rescata lo perdido. Debemos desear siempre ser dirigidos por el Señor. Pablo fue dirigido por el Señor. Filemón, yo estoy seguro que anhelaba y siempre deseó ser dirigido por el Señor. Pero el hombre dirigido por el Señor mediante su Espíritu Santo, ¿verdad? Es un hombre espiritual que tiene tacto y tiene gracia. Censura lo que está mal, censura la injusticia, denuncia el pecado, pero con tacto y con gracia. A veces escuchamos predicadores, bueno, si la verdad le incomoda porque es dura, pues que le incomode, porque es la verdad. Pero lo cierto es que usted puede exponer la verdad, pero con tacto y con gracia del Señor. Sin tener que omitir la verdad, sin tener que dejar de lado lo importante de esa verdad. Podemos hacerlo con gracia y tacto. Y Pablo siempre ilustró esa actitud. Qué bien nos haría a nosotros estar conscientes de esa actitud de Pablo y la importancia de conducirnos en esta vida como cristianos con gracia y teniendo el debido tacto. ¿Por qué? Porque las personas no conocen muchas cosas, pero nosotros sí. Y tenemos que muchas veces sí mostrar cierto grado de tolerancia para poder entonces exponer la verdad a aquellos que la necesitan. Cuando digo cierto grado de tolerancia, no necesariamente quiero decir con esto que estemos aceptando lo que es impío, lo que es blasfemo, lo que es pecaminoso, lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero sí, ciertamente muchas veces hay que ser un tanto paciente, entendiendo que estamos hablando a pecadores. Y mientras mostramos esa paciencia y ese grado de tolerancia, vamos exponiendo la verdad con gracia y en el amor del Señor. Cuán importante es abordar los problemas vitales, importantes, pero con la gracia del Señor. Tenemos que reconocer que muchas de las personas que quizás hoy no están en las congregaciones, no quiero decir con esto que sea la única causa, ¿verdad? Para que no piensen en estas personas que, ¿verdad? Que quizás pues, pueden justificarse por haberse alejado de una congregación, ¿verdad? Porque verdaderamente no hay nada que lo justifique. Pero ciertamente esto nos hace pensar en que definitivamente muchos predicadores, muchos maestros, incluso muchos creyentes, no necesariamente predicadores y maestros, fueron responsables en cierta manera o en cierto grado del distanciamiento o del alejamiento de muchas personas que hoy no quieren saber de la iglesia. Por cómo expusieron la verdad, o incluso el cómo expusieron la verdad. Y muchos también por el testimonio cuestionable, por la falta de gracia en el manejo de ciertas situaciones complejas, ¿verdad? Que requieren del amor del Señor, de la gracia del Señor y obviamente también del buen uso de la verdad bíblica. En lugar de suplicar inmediatamente por la vida del hombre, ¿qué hace Pablo? Pablo lo que hace primero es expresar primero el aprecio que siente por su amigo Filemón. Miren a lo que Pablo primeramente da importancia, a la relación con su amigo. Ese es su amigo, su hermano en la fe. Y primero destaca eso, es mi amigo. Y es alguien que aprecio. Es Filemón. O sea que a veces, ¿verdad? A veces hay personas
aquí llegó a ver una persona que se incomodaba, cuando algún hermano se me acercaba como pastor y me agradecía porque el mensaje le ministró o por algo, una clase que se trajo, algo fue de edificación a su vida. Pues para esa persona era como estar lisonjeando. Y se molestaba porque decía, ningún creyente, menos los pastores, deben de estar siendo exaltados. Al único que hay que exaltar es al Señor. Y claro, nosotros estamos conscientes que nuestra devoción principalmente, nuestra exaltación, nuestra adoración es a Cristo. Pero sin embargo, cuando nosotros consideramos este cuadro, Pablo está destacando con aprecio la fidelidad de Filemón. Y no lo hace como una lisonja vacía, es una estimación cristiana, genuina, amorosa. O sea, usted puede estimar a otro hermano en la fe amorosamente y eso incluso es bíblico. Y con eso no le está faltando al Señor. Y a su vez al hacerlo, anímelo y estimule a ese hermano a que siga haciendo aquello que honre a Cristo. A veces, amado, a veces eso es necesario. A veces hay hermanos en la fe que necesitan esa palmadita y reconocerle que es útil, que es importante, que ha sido de bendición a nuestras vidas y de paso se le anima para que siga siendo ejemplo. Eso en la Biblia lo encontramos y esa estimación cristiana, si brota de un corazón sincero, incluso es del agrado del Señor. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y en unidad trabajamos todos, rendidos al Señor, al señorío de Cristo, hacemos su voluntad. Pero no hay por qué dejar de reconocer a los hermanos que se esfuerzan y han sido de mucha bendición para nosotros o para otros, ¿verdad? Para otros hermanos, para una comunidad. ¿Por qué? Amado, eso no es divinizar a una persona. Eso no es adorarle como Dios, que es algo muy distinto. Pablo también con eso destaca que era un hombre de amor y de fe. Y si yo voy a pensar que Pablo era un hombre de amor y de fe, y en esas travesías, esas primeras travesías, esos primeros viajes misioneros de Pablo, como consecuencia, ahora se recoge este fruto maravilloso, esta familia que en Colosas estaba sirviendo al Señor, yo debo pensar que Pablo también se ocuparía fielmente, responsablemente, de transmitir esos valores cristianos del reino de Dios a Filemón. Por lo tanto, yo también puedo llegar a una conclusión de que Filemón también era un hombre de amor y de fe, porque era un bienhechor. Tan así que inmediatamente permite que en su propio hogar se establezca un lugar para adorar al Señor. Y rápidamente se muestra útil, quiere estar involucrado y predica. Y todos se involucran porque la esposa también, ¿verdad? Se involucra, la esposa también se preocupa por el problema, por la situación de Onésimo, ¿verdad? Todos se involucraron de una u otra manera según el don que Dios da. Los creyentes deben estar no ociosos, sino involucrados, activos, haciendo la voluntad del Señor hasta que sean llamados por el Señor. Entonces ahí ya las cosas pues, obviamente cambian, ¿verdad? Porque pasan a estar en la presencia del Señor. Pero mientras el día dure, mientras estemos aquí, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Filemón no guardaba su fe para sí mismo, la daba a otros. Las experiencias cristianas, nuestra experiencia de vida no es algo para nosotros, solamente para nosotros. Es algo que hay que darlo a conocer. Es para compartirlo con los demás. Tu testimonio puede ser impactante a la vida de otra persona. Y el Señor desea que lo compartas. Eso que te hizo tanto bien, ¿cómo te lo vas a reservar? Cuando puede salvar o acercar a alguien perdido para que eventualmente pueda ser alcanzado, pueda ser rescatado, pueda ser salvo. Pablo había estado orando por Filemón
que su fe pudiera ser eficaz y de bendición a otros. Cuando nosotros vemos ministerios que son un poco más activos que otros, el deber nuestro es orar por esos ministerios para que permanezcan activos, porque están haciendo la voluntad del Señor. Y en el caso nuestro, lo que estemos haciendo también para que Dios nos ayude a seguir haciendo lo que hacemos, incluso el hacernos disponibles para orar por otros que están bien activos en ministerios que son, ¿verdad?, también de mucha importancia en la iglesia y de mucha bendición para la obra del Señor. O sea que incluso el estar disponible para orar por los demás es algo que se aprecia, es algo importante, es algo en lo que también Dios trabaja. Dios mueve el corazón de los creyentes para orar. El versículo 7 indica que Filemón era un cristiano que confortaba. Cuán importante es que nosotros estemos dispuestos a confortar a nuestros hermanos antes de mostrarnos dispuestos a criticar. Es mejor estar dispuestos a confortarlos, animarlos. Y si hay una situación, tratar o manejar esa situación, no denigrarlo. Porque cuando usted denigra a alguien del cuerpo, denigra todo el cuerpo. Eso es lo que la gente no entiende. A veces estoy escuchado, me voy de esa iglesia, me han tratado injustamente, y lo que me han hecho, y la persona se victimiza y pues solo la persona padece, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A veces hay personas que cuando entienden que fueron tratadas injustamente, algunos no salen en buena lid, sino que salen y se quedan difamando a esa iglesia, ya sea pastores, la iglesia en general. ¿Qué pasa? Cuando tú haces eso, la persona que hace eso, usted por favor nunca lo haga. Cuando usted hace eso, entiende una cosa, aunque usted salga de esa iglesia local hacia otra, hablamos del cuerpo de Cristo. Si usted está difamando a alguien en el lugar donde usted se reunía, que ya no se va a reunir más, entiende una cosa, aunque usted va para otro lugar donde allí esa persona no esté, o esas personas, si son más de una, no están, usted le ha faltado al cuerpo de Cristo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En la manera en la que decidimos usar la lengua. Hay que tener cuidado, hay que tener controles, ¿sí? Porque es fácil que se le va a uno, se le va. Hay que tener cuidado, hay que pensar bien lo que uno va a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerde, es el cuerpo de Cristo. Aunque usted salga de una iglesia local, usted sale de una iglesia local, pero usted tiene que entender que se trata del cuerpo de Cristo. Si yo hablo mal de varios hermanos con los que ya no me voy a reunir, como quiera, aunque ya yo no voy a estar con ellos, estoy hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y es una ofensa al mismo ¿quién? Pues al mismo Señor. Mire, lo mejor es siempre tratar las situaciones de manera directa con esas personas, hasta donde sea posible tratar de resolver. Aunque la persona ya decida que no quiere seguir en una iglesia local, resuelva las situaciones en el amor de Cristo y por amor a Cristo y por amor al Evangelio. Y por amor genuino a sus hermanos, resuelva esa situación antes de salir y procure que todo quede, ¿verdad? Que todo se esclarezca, que todo esté claro. Entonces, eventualmente sale y se evitan muchas situaciones, ¿verdad? Sobre todo que la iglesia local quede en descrédito con la comunidad. Amado, nosotros como cristianos nos tenemos que conducir con temor a Dios. O sea, tiene que haber un temor reverente a Dios, porque Él está consciente de todo lo que hacemos. Entonces, imagínense, si he sido yo el que he faltado, vamos a ponerlo de esa manera, si he sido yo el que he faltado y soy el que voy a salir de la iglesia y no estoy dispuesto a manejar la situación primero, y yo he faltado, ¿cómo yo puedo? ¿Cómo? Yo puedo luego ocupar un púlpito en otro lugar y exhortar sobre el amor que yo mismo no practico, o exigir perdón allá cuando yo mismo quizás no perdoné o no estuve dispuesto a perdonar. No, amado.
A Dios no lo podemos engañar. Todo lo que hagamos, dice el apóstol, se ha hecho para la gloria del Señor. Filemón estaba a punto de enfrentar una prueba extraordinaria de fe y amor al enterarse eventualmente de la conversión de Onésimo. Porque Onésimo entonces termina rendido a los pies del Señor por la predicación del apóstol Pablo. Pero en realidad no es por el apóstol, es por el Señor que salva. El apóstol hizo lo que, ¿verdad?, lo que debía hacer, predicar el evangelio, y al hacerlo tenemos seguridad de que lo hizo apasionadamente porque amaba a Dios, porque creía que el evangelio de Dios era poder para salvación y predicó confiadamente. Eso es lo que nos corresponde. Regar la semilla, predicar, ¿y cómo? Confiadamente y con amor. Con amor. El resultado, eso lo dejamos en las manos de ¿quién? Del Señor. Y Onésimo se rinde a los pies de Cristo. Aquí hay algo importante que considerar. La ley es una motivación mucho más débil que el amor mismo. Eso es algo que no entendieron los fariseos en la época de Jesús. Se enfocaron en el asunto de la ley, pero no en el espíritu de la ley. Imagínense, por eso es que le decía ahorita, ¿de qué sirve predicar incluso teológicamente bien, pero sin amor? Muchas veces nos daremos cuenta que el amor en sí puede tener un impacto increíble en la vida de otras personas que lo experimentan de nosotros. El amor desarma. Hemos visto cómo el amor desarma a personas que eran problemáticas, peligrosas y terminaron rendidas a los pies del Señor. Predicar el evangelio es necesario, pero en el amor del Señor. La ley es una motivación mucho más débil que el amor. O sea, sin el evangelio predicado sin el amor es como ahorita Walter mencionaba, es como comerse un bistecito, algo, pero sin sal, o sea, sin esos medio muy soso esa carne. Y uno, pues, ¿qué pasa? Si está demasiado sosa, como uno dice, ¿verdad? Esto es insípido, esto no tiene gracia, no tiene sabor. Y más en la cultura nuestra, nosotros estamos acostumbrados a que las cosas casi todo tenga su, ¿verdad? Su sazón. Entonces, imagínense, el evangelio bien predicado, pero sin amor, le falta sazón. O sea, tiene que ser en el amor del Señor. Y de hecho, lo que nos debe motivar con mucha fuerza a predicar debe ser precisamente el amor. El hecho de que Dios nos amó primero cuando nosotros no merecíamos ese amor. Así es que la apelación de Pablo se basa en varios factores. Él apela al amor cristiano de Filemón. A Filemón, como hombre de Dios, Pablo sabe que es un hombre amoroso, que él comprenderá lo acontecido y estará dispuesto a acoger a Onésimo con el amor cristiano. Y de hecho ese amor ya Pablo lo había elogiado en el versículo 5, ese amor de Filemón. O sea que Filemón demostró ese amor. Es importante que ese amor que profesamos se haga tangible a través de acciones piadosas, ¿verdad? No solamente expresiones, sino brindando afecto genuino, demostraciones de afecto a otros, siendo sensible a las necesidades de otros. Onésimo había demostrado ser útil ahora para el servicio, ¿verdad? Cristiano, y por eso es que Pablo incluso, si era por él, déjamelo, porque es conveniente ahora, ¿verdad? Es sumamente útil. Pero incluso Pablo siendo Pablo, miren lo que es la ética. Pablo siendo Pablo, no simplemente lo retiene porque es Pablo, aun cuando gozaba de una autoridad apostólica y podían haber razones que justificaran hacerlo, él no lo hace de esa manera, sino que responde a esa ética cristiana y está considerando a Filemón. ¿Qué Filemón tiene que decir? Todavía hoy día tenemos líderes cristianos, pastores, ¿verdad? Que, como decía un amigo mío, les encanta pescar de cubeta.
qué mucha falta de ética vemos, y lo peor de todo, principalmente en los propios pastores. Aquí yo siempre, ¿verdad? Siempre he aconsejado a la congregación, usted nunca, ¿verdad? Nunca, bueno, voy a usar una palabra que nosotros conocemos bien, nunca sonsaque a otra persona que ya se congrega en un lugar. Porque eso habla mal de usted como cristiano, pero no solo va a hablar mal de usted, va a hablar mal principalmente de los pastores de esa iglesia. Claro, si está, entendamos una cosa, si de lo que estamos hablando no es de una iglesia, es una sinagoga de Satanás, eso es otra cosa. Porque hay que establecer la diferencia, ¿verdad? Hay gente que ya no discierne lo que es una sinagoga de Satanás versus lo que es una iglesia realmente del Señor. Entonces, cuando se trata de sectas, y usted está consciente que son personas que han sido engañadas, ¿verdad? Y están en esta secta, pues claro, lo importante es predicarle el Evangelio y que el Señor, ¿verdad?, obre para que puedan salir de ese error. Pero cuando hay personas que se congregan en una iglesia cristiana, usted tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de ese tipo de dinámica o práctica que no son, ¿verdad?, antiéticas y que no son del agrado del Señor. Pablo mismo nos da ejemplo hasta en eso, cómo hay ciertas cosas que uno tiene que tener cuidado. En este caso, para él es importante primeramente dirigirse a Filemón, no pasar por alto a Filemón y que Filemón esté consciente y conozca, ¿verdad?, la situación. Así que lo informa, lo que hace es informarle. Eso es sumamente importante. Así es que, ¿qué es lo que describe todo esto que presenta el texto? Describe de una manera maravillosa la doctrina de la imputación. Porque Pablo, ¿cuáles son las expresiones de Pablo? Que cualquier cosa lo pusiera, que cualquier cosa él lo cubría, lo pusiera en su cuenta, por Onésimo. ¿Qué es lo que hizo Cristo con nosotros? Él pagó la deuda y nos fue imputada su justicia, y por su justicia hemos sido declarados ¿qué? Santos, perfectos, sin deuda. Y es lo que Cristo está dispuesto a hacer con todo aquel que cree en Él, que verdaderamente cree en Él, le imputa su justicia y es totalmente perdonado, absuelto de todo tipo de deuda. Es una historia maravillosa, es una manera de ilustrar esa doctrina. Bueno, en Efesios 1:6 la palabra dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, el amado. Dios hizo acepto a Onésimo. No es Pablo el que lo salva, ni siquiera es Pablo el que tenía el principal interés. Era Dios mismo. Dios soberanamente actúa libremente y obra para hacer posible la salvación de aquellos que son escogidos. En Efesios 1:6 por eso aclara, ¿verdad?, cómo Dios es el que los recibe, es el que los acepta, es el que obra la salvación. Y Pablo dice, recíbele como a mí mismo, le dice a Filemón. Recíbelo como me recibirías a mí, así como somos aceptos en Cristo. O sea, con ese mismo amor, con mucha gratitud, e incluso prácticamente le dice como un gran motivo para festejar, ¿verdad?, y alegrarse. Y debe ser así, amado. Cuando una persona se vuelve al Señor, es motivo para nosotros que estar alegres, porque nosotros estábamos conscientes de qué iba a pasar si esa persona no rendía su vida al Señor, de cuáles serían las consecuencias horrorosas, ¿verdad?, de juicio eterno, ¿verdad?, de condenación eterna. Y esto es lo que la Biblia quiere decir por justificación. Estamos ahora en Cristo. Y Dios, por lo tanto, ¿qué pasa si estamos en Cristo? Pues Dios nos acepta. Y nos acepta en virtud de lo que hizo Cristo, no de lo que nosotros hayamos hecho, sino de lo que hizo Cristo. Pablo asegura ese pago. Yo lo pagaré, le dice Pablo a Filemón. Yo lo pagaré.
promete, ponlo a mi cuenta. Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Qué cuadro más hermoso del Calvario, amado. A través de lo que aconteció con Onésimo, ¿verdad? Cómo se nos recuerda ese cuadro del Calvario. Fue a la cruz Jesús, pagó nuestra deuda, sufriendo los peores tormentos. Cómo nosotros, al igual que Pablo, al igual que Filemón, al igual que su familia, esposa y el hijo, cómo no mostrarnos agradecidos de la mejor manera, incluso mostrar esa gratitud que sentimos, siendo obedientes a lo que Dios pide de nosotros. Y al hacerlo de esa manera, al hacer lo que Dios pide de nosotros, al hacer su voluntad, el buen nombre de Jesús es enaltecido, es glorificado. Qué gracia maravillosa, amado, la que hemos experimentado, lo que hemos sido perdonados. Pero qué gracia maravillosa es la que todavía muchos pueden experimentar. Seamos fieles en nuestro deber como creyentes. Amemos en el amor del Señor. Estemos dispuestos a hacer la voluntad del Señor independientemente de las circunstancias. Hasta nuestro último aliento, amado. Esforcémonos con la ayuda del Señor. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias por este día que has hecho maravilloso. Gracias, Señor, por tu amor, benevolencia. Tú nos has permitido estar de pie. Nos has permitido llegar hasta aquí, estar hoy en compañía de nuestros hermanos, a quienes amamos. Y estando dispuestos también a glorificarte, porque estamos agradecidos, porque reconocemos lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a mostrarnos obedientes, ayúdanos a ser diligentes en atender, Señor, tus asuntos. Y que lo hagamos con alegría y con regocijo, con contentamiento, Señor, sabiendo que no hay mayor satisfacción que servirte. Cuida de estos hermanos, cuida sus pensamientos, cuida sus corazones, ayúdalos a amar, ayúdales a amar siempre tu palabra, tu verdad, procurar siempre que sus vidas sean dirigidas por el consejo tuyo, Señor, por tu sabiduría. Que amen tu palabra, que la Biblia, la palabra tuya sea central en sus vidas, Señor, para tomar decisiones, para vivir la vida cristiana, de tal manera que reflejen tu carácter y que los hombres, lejos de blasfemarte, Señor, exalten tu nombre. Gracias una vez más por todo lo que has permitido y por todo lo que seguirás permitiendo y lo que harás. Por Cristo Jesús. Amén.